Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de bulldogfrancesecuador.com. Bienvenidos de vuelta a su podcast Viviendo con un Bulldog Francés. El día de hoy me acompaña la doctora Sara Henao. Ella es médico veterinario con especialidad en gastroenterología canina y felina. Bienvenida, Sara. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Me la voy a gozar toda. Espero que todos los que la escuchen también la disfruten mucho. Seguro que sí, Sara. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para compartir con los Frenchy Lovers. Ya con conocimiento de causa como tal, el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del Bulldog francés. Antes de empezar a grabar, yo te decía que parte del contenido que se ha compartido en este podcast está enfocado netamente a la experiencia de vivir con un Bulldog francés y jamás se trató de un criterio veterinario, así que hoy, afortunadamente, Frenchy Lovers nos acompaña un especialista en el tema y vamos a poder aprender muchísimo el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos un poco hablando sobre ti? Cuéntanos de dónde, primero conozcamos un poquito más, de dónde nace esa pasión por los animales, cuándo nace ese interés por la medicina veterinaria y pues luego ya cuando tienes tu especialidad y demás, ¿cómo llegas al Bulldog francés? Cuéntanos un poquito, porfa. Bueno, creo que la pasión de cuidar a los animales empieza más por mi papá. Cuando estaba pequeñita, pues como que siempre tuvimos mascotas, el cuidado, el quererlos. Entonces de ahí pues siempre tuve contacto con animales y siempre había como una pasión a estar con ellos, a tenerlos bien. Tomo la decisión de estudiar medicina, en este caso medicina veterinaria. Eh, Como en el quinto semestre digo, no, Dios mío, esto no era lo que yo esperaba, esto es como algo muy diferente, pero no, o sea, hay que perseverar, hay que persistir en lo que uno sueña. Seguimos estudiando, es que como que los primeros 5 semestres eran muy teóricos, en realidad no habían perros, ni gatos, ni animales por ningún lado. Solo eran vacas y caballos, pero nada de pequeñas especies y me daban pavor los caballos y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué momento? Pero listo, seguimos. Cuando ya empiezo prácticas, pues ya el contacto con los perritos, con los gaticos, con las personas, el poder ayudar, el ver lo que es una evolución satisfactoria, también tristemente vivir la experiencia de las muertes de los pacientes o de apoyarlos en ese momento. Entonces ahí pues como que durante la carrera siempre dije mi fin o el por qué voy a estudiar esto es ayudar a los animales y a las personas. Pero siempre cuando hablábamos en la universidad de esta enfermedad cardíaca, respiratoria, de piel, siempre el ejemplo era un bulldog, fuera inglés o fuera francés. Y yo decía, bueno, en todas las clases donde veíamos, se llama patología, había un ejemplo de un bulldog. Obvio, otras razas, pero siempre, o sea, no había enfermedad en la que el bulldog no saliera a relucir. Y yo decía, bueno, ¿y en qué momento nos explican cómo vamos a prevenir estas enfermedades? O cuándo, pues, porque todo es como la enfermedad, el tratamiento, pero nunca había una prevención. Entonces mi reto fue que el día que me graduara iba a ayudar a esa raza y durante mi carrera tuve la oportunidad de adoptar un bulldog, pero un bulldog inglés. Y yo dije, no, este va a ser mi trabajo de grados, este va a ser el perro más aliviado del mundo, así sea un bulldog inglés. Y empieza ese cuento de que él de que fuera un perro saludable. En el camino conozco, pues adoptó otra bulldog, pero en este caso francés. Tengo una fundación en la que rescatamos básicamente bulldogs inglés y francés, son las razas que más rescatamos. Entonces es como el camino de que apliquemos la medicina preventiva. ¿Cómo vamos a ayudar desde la medicina, desde los cuidados básicos, una raza que es tan potencialmente enferma, que tristemente cada día con que salga un color tal, un color Y, tienden a sufrir más porque ya son condiciones genéticas que vienen y se van a agravar y que no van a tener una solución tan fácil o que muchas veces no van a solucionarse, sino que se va a dar una calidad de vida. Y en la consulta, en el ver tantos bulldogs, dije, Dios mío, la base de esto es la gastroenterología, porque la mayoría de sus problemas son digestivos.
y la piel, cuando hay procesos de piel, también repercuten a nivel digestivo. O incluso cuando, ay, es que vomita y vomita y no puede respirar, también se ve con repercusión en el sistema digestivo. Entonces yo dije, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona. Empecé estudiando cursos, después diplomados, ahora estoy estudiando mi especialidad que pronto la voy a terminar. Entonces básicamente esa es como la breve historia del por qué. Perfecto y fascinante además porque realmente naces de un interés genuino por mejorar la calidad de vida de un perro como tal, de un can. Me parece fantástico y te felicito por ello. Bueno, ahora que conocimos un poquito sobre ti, ¿qué te parece si empezamos conversando sobre qué es o cuál es el cuadro clínico? No sé si es el término, estoy tratando Ujú. de sonar interesante nada más, pero, ¿qué, pero ¿qué es lo más recurrente? Por ejemplo, llegan a tu consultorio, perdón, llegan Frenchies, pero ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes o cuáles son los casos más recurrentes que tú ves o los más comunes quizás? Bueno, a nivel mundial, a nivel general, solo de todas las razas, el principal motivo de consulta son los problemas gastroentéricos. Entonces, si de por sí ese es el principal motivo de consulta y a esto le adicionamos que tenemos una raza que se predispone a tener síndrome de mala absorción, a tener un retraso en el vaciado gástrico, ¿cómo así? Desde el momento que se ingiere el alimento hasta el momento que él llega, lo procesa, capta los nutrientes y lo elimina, se pueden demorar hasta 7 horas más que otras razas que no tienen una predisposición o un problema. Entonces, digamos que los problemas digestivos en los bulldog son el pan de cada día. Primero, pues a nivel mundial es el principal motivo de consulta de cualquier raza, pero en ellos se agrava más por su condición genética. Ok, bien, entonces, si lo que tú dices, y es cierto, realmente yo concuerdo mucho contigo, la verdad es que yo tengo dos Frenchies actualmente, y sí, bueno, son dos mundos diferentes, ¿no? El uno es un poquito más fuerte de su estómago y el otro es mucho más débil, pero sí, efectivamente la alimentación fue crucial para poder controlar tanto caída de pelo como problemas intestinales. Yo sentía que se fermentaba la comida en el estómago de mi perro y por ende se volvía flatulento. Y bueno, y se ha hablado bastante en el podcast sobre el tema de la comida, pero el tema de la comida también nos lleva a un amplio debate, que si le das un concentrado seco, que si le das una dieta BARF, que si le preparas sus alimentos, que si le das restos de comida. ¿Qué es lo que nos puede decir un especialista sobre el tema? Bueno, es muy importante individualizar cada paciente. Puede ser un bulldog francés y puede ser el de mi tía y también es la misma raza, el del vecino, el del tío y ser la misma raza y todos comportarse completamente diferente. Hay factores como el color, hay factores fisiológicos como la edad, si está cachorro, si está adulto, si tiene otra enfermedad de base, si es un paciente hipotiroideo, si es una perrita que está gestando o está lactando. Entonces siempre es muy importante individualizar. No porque sea un bulldog francés quiere decir que él mismo le sirva a todos. Entonces ahí entra el médico veterinario un papel muy importante porque según las características de ese paciente, yo voy a determinar cuál es el alimento mejor. En mi país, en tu país y en muchos, tenemos alimentos que son gama baja, gama media, premium, super premium, dietas naturales, dietas horneadas o dietas hechas en casa. Lo importante de determinar cuál es la mejor para mi Frenchy, es primero, en acompañamiento con el médico veterinario, determinar, bueno, está bien de peso, no está bien de peso, qué actividad tiene el perro, porque los Frenchies son animalitos que son más caseros que de agility, que de deporte. Entonces, pues si le voy a dar un alimento que es muy alto en grasa, pues va a tener a engordar y no me sirve y ni me favorece por sus articulaciones ni su condición ósea. Entonces es muy importante siempre individualizar. Hay pacientes que deben comer dieta hecha en casa, pero bajo supervisión de un nutricionista. Qué cantidad de proteínas, qué cantidad de fibras, qué cantidad de carbohidratos. Otros que sufren de piel van a necesitar un alimento para cuidado de piel. O los pacientes que son estándar, digamos que no tienen ninguna patología de base,
siempre será importante comenzar desde chiquitos o desde cachorros cuando llegan a la casa, a que no vamos a decir, ay, no le gustó este, le voy a dar este, ay, me recomendaron este. Y lo que hacemos es agudizar un proceso que puede que no lo veamos en ese momento, sino que lo veamos después. Entonces, individualizar el caso con el médico veterinario que lo va a revisar. Hay excelentes concentrados, pues tenemos la marca de Purina, tenemos la marca de, digamos, a nivel mundial, tenemos el Royal Canin, que se especifica por razas, pero digamos que no todos los pacientes tienen la capacidad de comer el mismo y los propietarios no tienen la capacidad económica de darle el mejor concentrado. Entonces ahí entramos a jugar el todo, el ver el paciente como un todo, cómo es su condición física, la condición económica del propietario. Entonces yo creo que ese es un tema que siempre va a estar acompañado de la ayuda del veterinario. Es imposible decir, mira, cuando veo en Facebook, en los grupos, ¿cuál es el mejor alimento para mi perro? Entonces yo llego y le respondo, el que te diga el médico que lo trata, porque es muy difícil decirte uno que le sirva a todos si este tiene diarrea, si este no, si este le da vómito. Entonces es muy difícil, pero siempre desde que lo adopten, lo compren, desde que se visualicen de que van a tener una raza de estas o si ya la tienen, es ir, incluso en todos los países tenemos especialistas o incluso se hacen interconsultas y acompañamiento mediante videollamadas, es antes de tomar decisiones tan importantes como cambiar el alimento de un Frenchie para que se lo consuma y lo haga bien, es mejor hacerlo siempre en acompañamiento de un médico veterinario. Totalmente de acuerdo contigo. Además, uno de los errores más comunes que cometemos quienes tenemos la fortuna de tener un bulldog francés en casa, justo lo que tú decías, cambiar el alimento de forma tan drástica. Ni siquiera le damos la oportunidad al alimento de que sea asimilado por el can, sino que lo cambiamos. Decimos, no, se lo di ayer y aún está mal, le cambio de comida. Eso es terrible. Es Pero bueno, horrible, es ajá. un punto ahí lo que tú dijiste, es que no hay algo desde la medicina y desde la práctica, es que es el tiempo de aceptación de esos nutrientes. Siempre lo digo, nosotros somos los únicos mamíferos y que somos capaces de comer unos frijoles o unas enchiladas y después vas y te comes un postre. Y pues en otros países la gente les cae mal, nosotros en Latinoamérica pues tenemos una amplia variedad de gourmet y de cocina, pero ellos no funcionan como nosotros. Ellos necesitan adaptarse al alimento. Digamos que ese sistema digestivo empieza a trabajar como una máquina, a una proteína, a una fibra, a una cantidad de grasas y empiezan por allá, no le gustó, se lo cambiamos. Entonces, por allá en el intestino y en ese sistema digestivo hay algo que llaman las vellosidades que intervienen en muchos procesos a nivel de captación de nutrientes, de fermentación. Y entonces lo que hacen es dañar toda esa flora porque en ese intestino hay bacterias, hay virus, hay hongos, incluso hay parásitos. Entonces lo que hacen es un desequilibrio y dicen, no, es que ese cuido le da diarrea, pero en realidad más allá de la diarrea que hay. O sea, hay un montón de microorganismos, hay otro funcionamiento que necesita estar estable. Entonces es el error, yo creo que ese es el error más grande. Cuando llegan a consulta, ya son perros de 6 meses que han probado 7 alimentos diferentes. Entonces la gente dice, es que no le gusta ninguno, pero tú porque estás seguro que no le gusta, es que has hecho bien el proceso. Entonces son deducciones que no se deberían tomar a la ligera. Sí, totalmente de acuerdo, como te decía hace un momento. Y justamente en ese sentido, una de las preguntas que recibimos a través de la cuenta de Instagram de Bulldog Francés S es con relación al tema de vitaminas. Entonces, claro, tú hace un momento hablabas sobre los alimentos y efectivamente hay alimentos que son más o menos buenos. Me refiero a su calidad y a su composición como tal. Si no tenemos la fortuna de darle a nuestro Frenchie un alimento de muy buena calidad, un super premium, ¿cómo compensar esas vitaminas? ¿Puede llegar a pasar que realmente sobrevitaminicemos al cachorro? Bueno, una intoxicación por un exceso en vitaminas pues es complicada, ¿cierto? Tiene que ser pues
que abusen de una forma indiscriminada, que uno diga, no, pues le dieron 100 tarros en un día, pero en realidad una hipervitaminosis es muy difícil encontrarla. Lo más común es encontrar la hipo, encontrar pacientes con deficiencias vitamínicas o deficiencias en ciertos minerales. El problema no es suplementar, el problema es por qué y para qué y con qué. Si yo tengo una madre lactante que tiene 5 cachorritos, entonces es una madre que necesita un exceso de calcio, un exceso de proteína, porque no solamente se está nutriendo ella, sino que está nutriendo a sus 5 cachorritos. Entonces ella necesitará unas vitaminas que también me refuercen esos minerales como lo son el calcio y otros elementos. Pero si tengo un paciente que tiene el pelaje que se le cae mucho, que no se ve brillante, que se ve feíto, entonces es un paciente que va a necesitar más reforzar lo que son los zinc, los cobaltos, las omegas. Entonces siempre es importante el por qué lo estoy haciendo. Digamos que es un paciente que tiene un proceso digestivo y encontramos que la cobalamina, que es una vitamina muy importante, pues un elemento esencial, está muy baja, entonces lo voy a suplementar. Entonces siempre hay que individualizar el paciente, esa es la regla de todo. Si lo queremos hacer, ¿por qué no? Mira, de pronto me recomendaron para esto. Hay en el mercado muchas, incluso encuentras ya vitaminas en snacks, en galletitas, entonces puedes comprar las que están en el mercado, pero todo en exceso es malo. Si lo queremos hacer como por ver si funciona o ve, me lo recomendaron y lo quiero ensayar, pero entonces hay que siempre hacer el proceso de eliminación, como así, si yo se la doy 1 o 2 días y empieza a tener vómito y hay diarrea y nunca le había pasado, pues entonces la vitamina que le estamos dando en esa presentación no está sirviendo. Entonces es mejor consultar con un veterinario. En el mercado vamos a encontrar siempre infinidad de cosas, pero no todas sirven para lo mismo. Entonces, ay, es que a veces le están dando y a veces como que los tutores no escuchan o no entienden o no se informan. Ay, ves, y es que a mi perrito le mandaron estas vitaminas para eso y resulta que uno se las mandó por una cosa completamente diferente y después llega el otro propietario, ah, no es que tú le mandaste esto a este tutor, pero a mí no me sirve. Ay, no, claro, es que ni a usted ni al otro porque lo están usando para cosas que ya no son la que era la idea. Entonces, eso pasa mucho, es el pan de cada día. Y además en esto seguramente aportan mucho los grupos de Facebook, donde claro, alguien lanza una pregunta y todos empiezan a responder. Desde luego, todos en base a su experiencia, pero Frenchy Lovers nunca hay que confiarse en nuestra experiencia. Lo acaba de decir Sara, es probable que la medicación haya sido para una cosa totalmente diferente. Nosotros entendimos mal y por ende transmitimos ese conocimiento de forma incorrecta. Frenchy Lovers, no hay mejor opción que consultar al veterinario de confianza. Y hablando sobre alimentos, a ver, este podcast no está patrocinado. Siéntete libre de responder lo que te voy a preguntar. Tenemos una pregunta que llegó desde Instagram también y preguntan, bueno, primero le mandamos un saludo a Pablo Vargas Díaz, que es quien realizó la pregunta, y dice, ¿cuál es la marca de comida más recomendada para evitar enfermedades? De nuevo, siéntete libre de responder, por favor. Bueno, es que es una pregunta como tan amplia que uno queda como bueno, ¿y qué le respondo? Como en la medicina humana, lo que le sirve a mi tío no es lo mismo que me sirve a mí, lo que le sirve al vecino no es lo mismo que me sirve a mí. Entonces, es de individualizar. Lo más importante y lo que debemos tener en cuenta es que los alimentos concentrados, cuando vemos la parte de los ingredientes atrás, encontramos una fuente de proteína. Entonces, para determinar que sí es un alimento que primero tiene una buena proteína, entonces lo que debemos mirar es los primeros ingredientes. Entonces vamos a encontrar pollo, salmón, pavo, N pues animales que ya encontramos en diferentes concentrados, pero en otros encontramos detrito de pollo, detrito de ala de, entonces harinas de, entonces en realidad esos alimentos así te los vendan de hace 30 años, 40, 50 o 60, pues en realidad porque lo veamos en el super comercial, en televisión, con el perro, y entonces que extra life, que la vida, y uno dice, Dios mío, pero qué vida le están dando al perro.
porque estar gordito no significa estar bien alimentado ni estar muy delgado, estar bien nutrido. Entonces, siempre es individualizar. A mí de las marcas que más me gustan está la Royal Canin, está la Hills. Cuando digamos que no hay una capacidad económica tan alta, entonces podemos empezar con el ProPlan. Hay un mito, o bueno, no tanto un mito, digamos como algo que se ha venido año tras año inculcando es que el pollo, ay, es que son alérgicos al pollo, es que el pollo es la principal proteína que puede generar una reacción alérgica, pero eso ya hay estudios que nos demuestran que no solamente el pollo, que incluso hay pacientes que decimos que son alérgicos al pollo y a lo último que son alérgicos es al pollo, sino a otro tipo de elementos que puede tener el concentrado. Los concentrados pues son de estudios de años, pero también tienen químicos, también tienen conservantes. Entonces puede haber una reacción a algún tipo como esa proteína, pero digamos con los que yo más me voy, puede ser con el Royal Canin, el Hills, el ProPlan. Hay pacientes a los que les va muy bien, no sé si está en tu país, pero acá se llama Agility, el Agility Piel, que es de una marca propia que nosotros tenemos. También hay pues los medicados pues que ya vienen de sus propias líneas y hay uno que bueno, digamos que en ese tengo como mis reservas, pero he tenido un buen resultado con algunos pacientes, que es el Diamond. Esos son como los que yo más uso. Están en la mayoría de países, los que acabo de decir están como en la mayoría de países y el resumen de esto es individualizar el paciente. O sea, yo puedo decir acá la mejor marca, pero puede que a este no le sirva y puede que a este sí. Entonces no solamente es la marca, sino las características clínicas del paciente. Perfecto. Te tengo dos preguntas sobre la misma pregunta que acabas de responder. Y la primera es, ¿qué opinas de los concentrados libres de granos? Bueno, los concentrados libres de granos, hay dos cosas, dos puntos. Uno es cómo te lo venden y la otra es la eficiencia que tienen en los pacientes. Es muy genial tener un alimento que tenga diferentes proteínas porque yo digo, si no le se cansa de comer salmón, entonces paso al bisonte, paso al pavo, paso al pollo y así, ¿cierto? Pero resulta que cuando hay exceso de proteína, porque al no haber granos, pues hay un exceso en proteínas, estoy descuidando otros órganos, estoy descuidando estos riñones, estoy descuidando por ende su sistema urinario. Entonces son pacientes que en edades futuras tienden a tener otro tipo de problemas. Entonces, desde mi experiencia, a no ser que sea porque debe ser, porque el especialista dijo, yo no los recomiendo. He tenido casos de pacientes de 7 meses, bulldog francés, que ya tienen procesos renales por el exceso de proteína. Cuando hacemos un examen básico de sangre, hay proteínas que quedan libres circulando porque no hubo metabolismo o porque es un exceso muy grande que le estamos dando en la dieta y tristemente es el pan de cada día escuchar, ay, es que yo creo que queda con hambre, yo creo que le estamos dando muy poquito y le dan más y sobrecargan. Y es que no solamente les dan el alimento, el pollito cocinado, el cabanito, la galletica, el huesito, entonces estamos cargando de proteínas estos otros organismos. Entonces yo lo que digo es que todo depende. No lo recomiendo al 100%, sí lo recomiendo es en casos puntuales, un paciente desnutrido, un paciente que tiene una baja en las proteínas y que tiene una enfermedad que no le permite absorberlas como es y que tengo que sobrecargarlo para ayudarle. Entonces, depende, pero hay mejores alimentos que no son libres de granos que le pueden ayudar, pero todo siempre será individualizar. Perfecto. ¿Por qué la pregunta? Porque yo siempre, y no me juzgues, pero siempre lo he recomendado, y siempre, pero siempre lo he aclarado, no es un criterio veterinario. Como te decía al principio, yo tengo dos Frenchies, uno de ellos es muy flojo y el otro es muy fuertecito. Entonces, resulta que Otto, él llegó a un caso crítico en el que sus heces eran sangre, como tal era sangre ya coagulada. Entonces, él desde pequeñito le di Proplan
Pro Plan para razas pequeñas, estuvo bastante bien, se puso gordito, agarró musculatura, estaba lindo. Como a los 8 meses, él se autodeclaró alérgico a esa fórmula. De repente los párpados estaban rosados, se le hincharon hasta los belfos. eh, y bueno, empezó era muy flatulento, demasiado flatulento. Estaba todo el tiempo con la pancita hinchada y liberando gases. Que bueno, en algunos casos se considera parte de la característica de la raza. Sin embargo, llegamos al extremo que te cuento, que pues ya cuando él cumplió sus 10 meses, 11 meses, ya su deposición era sangre netamente. Y tú ya olías, o sea, él ya hacía sus necesidades y te venía el olor, y eso era sangre, era como hierro, o sea, olía muy feo. Ujú. No lograron curarlo, la verdad, porque me decían, no, aparte se le caía mucho el pelo, estaba pelado. Entonces, bueno, me dijeron que los baños medicados, que pruebe con esto, que pruebe con esto. Eso ya era veterinario, ¿no? Y en un acto desesperado, dije, ok, le voy a quitar la proteína por un tiempo y le voy a quitar los granos. Y conocí Taste of the Wild, que es hacia donde iba mi segunda pregunta. Que era, ¿qué piensas de Taste of the Wild? Pero antes de que me respondas, solo termino la idea. Conocí Taste of the Wild y le empecé a dar a mi perro Taste of the Wild Pacific Stream, que es la de salmón. Le di exactamente por unos 8 meses. Después de ese tiempo, pues ya era bastante costoso también. Entonces empecé a hacerle ya una transición. El veterinario de mis perros me dijo, vamos a empezar a hacer una transición muy suavita. Nada de 25%, no, le vas a poner un puñadito de la nueva comida y luego vamos así. Vamos a hacer una transición muy suave. Y va a llegar un momento en el que él ya no se dé cuenta que le cambiaste de comida. Lo empecé a hacer así, funcionó. Al día de hoy, él no sabe bueno, yo lo digo, ¿no? Él no sabe que dejó de comer salmón, está ya muy bien, está gordito nuevamente, está corpulento y su deposición ya está bien. Entonces, claro, yo utilicé Taste of the Wild y se lo he recomendado a alguien más que de preferencia tiene un perro blanco y con esos problemas. Le he dicho, haz la prueba con esto, pero tampoco lo he recomendado eh, hacer de Taste of the Wild una dieta permanente por dos razones. La primera, porque está bastante difícil conseguirlo en Ecuador. Y la segunda, justamente por esto, porque yo lo utilicé como una transición. Una vez que mi perro estuvo bien, hice una transición muy, muy lenta y pues él ahora está bien. Entonces no volvió a necesitar comer salmón. También se me complicó ya conseguir el alimento. Pero después de esta larga introducción, ¿qué opinas de Taste of the Wild? Que además ellos prometen una dieta libre de granos, ¿no? Bueno, qué pregunta tan difícil, porque todo lo que acaba de decir ahorita era referente al Test of the Wild. La verdad, no lo recomiendo, no lo recomiendo. Y hay un punto importante, porque tú dices, lo llevé al veterinario y lo tratamos, y después Ajá. empecé a hacer el cambio, pero nosotros no sabíamos si en realidad era el alimento el que le estaba generando el problema, porque es que Ujú. cuando cuando empieza la diarrea, cuando empieza el vómito, lo primero que dicen, no, le está haciendo daño el alimento. Pero es que resulta que por allá hay una flora intestinal, resulta que hay una anatomía que se puede inflamar y generar gastritis, o hay parásitos que, como la yardia, que alguna vez te han preguntado o has escuchado, que es casi que de las más difíciles de erradicar. Entonces, es muy difícil solamente decir así y sin hacer muchos estudios, incluso realizar una colonoscopia, que cada vez la usamos más como una ayuda diagnóstica, porque es muy fácil decir, listo, él tiene colitis, una inflamación del colon, pero ¿qué tipo de colitis? ¿Cuál es el apellido de esa colitis? Entonces hay unas que son dietas que son, perdón, colitis que responden a la dieta, al tipo de alimento que le estamos dando, o que responden a antibióticos, o que tiene una disbiosis que lo único que necesita es regenerar esa biota o esa flora intestinal,
o hay unas que necesitan ser acompañadas de antiinflamatorios porque ya son respuestas inmunitarias. Entonces, en los pacientes que llegan ya críticos a una consulta gastroenterológica, el alimento que menos debo recomendar es el test of the wild porque tiene un exceso de proteína y tiene proteínas que si hay una inflamación, entonces van a generar más inflamación porque ya ese organismo la está reconociendo como algo que no le sirve o algo que lo ataca. Entonces tengo que entrar a buscar uno de proteína hidrolizada. Depende. Si me llega un paciente que está muy bajo de peso, que está recién rescatado o está en condiciones en las que físicamente se ve mal, pues se le marcan sus costillitas, su columna. Entonces, el principal para mí sería el TACE, porque yo digo, listo, este es exceso de proteína y me va a ayudar a recuperar el peso del paciente, pero no lo usaría ya en un paciente que tenga una gastritis crónica o en un paciente de 6 años que ya tiene cambios a nivel renal o donde se forman muchos cálculos porque el pH de este alimento no me va a ayudar a cuidar esa parte renal y urinaria. Entonces, siempre va a haber una balanza. No es mi primera opción para cambiarlo, lo he usado, pero en casos muy puntuales. Pero cuando llegan desde chiquitos con el TACE, pues espero que cumplan un año y lo cambio, o espero que tengan 10 meses y lo cambio, pero no es un alimento que yo deje que el paciente perdure con él. Sabes que me encanta lo que acabas de decir, pero, pero bueno, al mismo tiempo me golpea un poco, porque claro, a raíz de que estaba tratando a Otto con este alimento, le empecé a suministrar también este alimento a mis otros perros. Inicialmente yo tenía 4 Frenchies, hoy tengo 2, ya te imaginarás por qué los otros 2 no están. Una de ellas, Mitra, una de mis Frenchies, ella, de hecho, cuando ella murió por una insuficiencia renal y cuando el veterinario la revisó, él me dijo, sí, la comida, me dijo exactamente lo que tú me estás diciendo, me dijo, le alimentaste con demasiada proteína y eso generó cálculos, básicamente afectó el tema urinario, el tema de los riñones, no hubo un buen flujo, se generaron cálculos. Cuando extirparon los cálculos, porque ya, a ver, Mitra, una Frenchie muy fuerte, su umbral del dolor súper alto. El único día, porque ella ni siquiera por comida tuve que sufrir con ella, el único día que ella eh, se vio mal y que realmente estuvo llorando fue el día que le llevé al veterinario y que lamentablemente no volvió. Fue el tema este del Taste of the Wild. Por eso, como digo, pues ahora cuando lo he recomendado únicamente en estos casos y por transición. Claro, me lo acabas de decir nuevamente. Efectivamente, yo hice mal a darle esa comida a Mitra, si no, pues Mitra estaría conmigo. Además, ella le encantaba estar en el escritorio, así que estaría aquí caminando. Em, pero bueno, Pero hay que digamos que aprender, que es lo hay, importante exacto, también. y por ejemplo, pues uno no se puede dar golpes de pecho ya y decir, bueno, ya lo que fue, pero sí aprender de la experiencia y también entender que nosotros no somos, o bueno, por ejemplo, mi país no es de estaciones, nosotros más, pues casi siempre estamos como en un clima y más en mi ciudad, pero este alimento es diseñado para otro tipo de pacientes, para pacientes que necesitan en una temporada de invierno regular temperaturas, necesitan reservas calóricas, reservas proteicas, y eso hacen estos alimentos. Pero nosotros en Latinoamérica, en ciertos países, nosotros no tenemos esas condiciones, entonces son alimentos que sí, nos los venden muy bien y no podemos, pues digamos que decir que todo es malo y todo es mal, no, porque pues es un alimento con estudios, es un alimento que es una buena opción, pero en ciertas condiciones. Entonces, como ya pues en el resumen de todo y lo que escucharon, no es decir que es malo y que nunca se lo pueden dar, sino que hay que saber en qué momento y hasta cuándo hacerlo. Totalmente. Y mira, tenemos otra pregunta de las que llegaron de la cuenta de Instagram. Bueno, antes que nada, un saludo para Joyce, guión bajo 25A, que envía la siguiente pregunta. Dice, cuidados en diagnóstico de compresión de vértebras. Y este es otro caso que me pasó a mí. Mi otro Frenchie
tuvo justamente una hemivértebra, la cual se vio, no sé cuál es el término, inflamada, reventada, no lo sé. Una El tema es compresión de pronto una médula. compresión, correcto. Ajá. Y eso le provocó un golpe de calor. Y bueno, pues ya las consecuencias las sabemos. Cuéntanos tú un poquito, en el contexto de la pregunta, que dice, ¿cuáles son los cuidados en diagnóstico? Supongo que quiere decir que cuáles serían los cuidados para un perro que ha sido diagnosticado con compresión de vértebras. ¿Es posible tener cuidados para no llegar a una cirugía? Decir que no van a necesitar la cirugía es muy difícil porque hay casos en los que cuando llega un bulldog francés a consulta o un bulldog inglés o la mayoría de braquicefálicos, ya es un paciente que llega acá con el título de cuidado óseo, pues hay que cuidar los huesitos. Cuando hay una vértebra, además lo que conocemos como hemivértebras, cuando hay hernias discales por la compresión, cuando tenemos de pronto deformidad, o sea, hay radiografías en las que vemos unas vértebras muy bonitas y después hay unas vértebras que no sabemos quién las hizo ni cómo llegaron ahí. Entonces, el cuidado siempre será el diagnóstico temprano. La mayoría de mis pacientes bulldogs, ellos, pues los tutores que llevan mucho tiempo conmigo, me conocen y saben cómo es mi forma de trabajar y lo que me encanta la medicina preventiva y muchos son desde bebés. Entonces, cuando cumplen el año que ya han terminado de cerrar esas líneas epifisiarias, que son las líneas del crecimiento de los huesos, y que ya sabemos que es un paciente que va a quedar con esas características físicas, entonces lo que hacemos es tomar unos rayos X de columna, de cadera y de miembros posteriores. Entonces ya en esos rayos X yo ya veo que hay compresiones, incluso hay unos que tienen cambios óseos degenerativos de pacientes como si tuvieran 10 años y apenas tienen uno. Entonces lo que hacemos es con acupuntura, con condroprotectores, con medicamentos y snacks que me van a ayudar a proteger. Esos daños son irreversibles. No hay forma de decir que si yo simple pues por darle este tipo de alimento o por llevarlo a una acupuntura, a un fisioterapeuta, entonces no se van a presentar a futuro complicaciones. No, lo que van a hacer es que van a retardar el proceso en que se llegue a dar una complicación mayor y muchos de ellos requieren una valoración ortopédica. Hay compresiones que se pueden corregir mediante cirugías. Esto ya lo hace pues el experto en el área. Nosotros lo que hacemos es acompañar al paciente con el especialista que ya necesita. Muchas son tratables, otras no son tratables. Digamos que el control del peso es fundamental, es muy importante. El estándar de la raza dice que puede empezar hasta 14 kilos, pero hay unos Frenchies que son enanos, que son muy chiquitos, y yo no me imagino un paciente de esos soportando sus pobres rodillitas 14 kilos cuando debería empezar máximo 8 kilos. Entonces ya no hay un estándar de la raza porque eso se perdió hace mucho tiempo. Ya hay colores de muchos colores, ya tenemos tamaños, tenemos bulldogs que son muy chiquitos, otros son muy grandes, otros más patilargos, otros más paticorticos que parecen pegados del piso. Entonces, siempre será el control del peso uno de los cuidados más importantes. Segundo, si ves que le cuesta subir escalas, si ves que cuando entra a la cama se golpea, porque muchos llegan y se golpean y es algo frecuente, pues vamos a tener un trauma peor a futuro. Entonces, tratar de evitar que salten, que corran, que es muy difícil porque el perro pues siempre va a querer y pues esa es la esencia de un perro, pero sí podemos ayudarles. Si queremos que se suba a la cama, pues venden escaleras para que él se suba a la cama. Si vemos que se está golpeando la columna, pues entonces tratemos de poner cosas para que no ingrese debajo de la cama o en esos lugares donde se pueda porrear. No, no hay una cura, pues médicamente, como que unas pastillitas mágicas para decir que vamos a solucionar una compresión o que vamos a mejorar un proceso ya de artritis o de artrosis, no. Ya ahí lo que necesitamos es un especialista que muy probablemente nos va a decir necesitamos acupuntura o incluso hay ya terapias con frío, con calor, con láser
que van a ayudar a desinflamar, a mejorar esa calidad de vida. Incluso los anestesiólogos, los que son especialistas y magíster en esa área, ellos también tratan el dolor, no solamente se encargan de estabilizar a un paciente bajo anestesia en un procedimiento que lo requiera, sino que también ellos nos pueden ayudar con los dolores crónicos. Entonces tenemos muchas alternativas que podemos implementar en este tipo de pacientes. Perfecto. Y de alguna forma influirá bueno, además de los hábitos, que es lo que decías, pues el tema de que pues no esté muy gordito, también lo que suelen recomendar en artículos al menos es, por ejemplo, no lo dejes saltar mucho, no hagas que salte, no hagas que se sobreesfuerce. eh, pero adicional a esto, puedes sumar a favor, digo, o sea, como preventivo, el darle una nutrición adecuada, eso puede ayudar a que, de cierta forma, de nuevo, soy un ignorante total de esto, no conozco, pero esto puede ayudar de alguna forma, no sé, por generación de colágeno, por mejores articulaciones, yo no sé, pero te pregunto, ¿es posible a ver, eso está orientado a que al menos desde Bulldog Francés Ecuador, lo que recomendamos es que si vas a tener un Frenchie, lo tengas pero con conocimiento de causa. Queremos que sepas que el Frenchie no es costoso cuando lo adquieres, es costoso cuando lo vas a tener que mantener y lo vas a tener que llevar al veterinario, lo vas a tener que nutrir y vas a tener que tener cuidados como si por desgracia te llega a pasar algo como una hemivértebra o una hernia discal, que es donde vas a tener cuidados, vas a tener que llegar en algún momento a una cirugía y posterior cuidado postoperatorio. Entonces, pues va más allá del simple hecho de decir, ah, mira, tengo un French y lo presumo. Es allá hacia donde va mi pregunta. Si yo, consciente de todo esto, cuido mucho a mi Frenchie, cuido que no se sobreesfuerce, lo nutro de la mejor manera, ¿eso puede ayudar a prevenir de cierta forma algún daño? Sí y no. No, porque ya son condiciones genéticas físicas. Es decir, ya hay en su condición ósea, ya hay un hueso de más que así tú le des el mejor alimento, pues no se va a deshacer ni se va a desaparecer. Eh, mm, con que no salte y no corra, pues sí vamos a prevenir en cierta parte una inflamación mayor, que se lastime, que se golpee. El alimento cumple una función importante cuando se da con un fin específico. Entonces, este va a tener unos condroprotectores, unos minerales, este va a tener calcio. Entonces, si es específico para esto, él va a ayudar a dar una calidad de vida, pero él no va a solucionar el problema, porque la única forma de solucionar un problema que ya viene desde la genética es la cirugía, en caso tal de que se pueda, porque hay procedimientos quirúrgicos que no se hacen en todos los países o que pues somos muy honestos como médicos y decimos es que la verdad si le hagas la cirugía más costosa del mundo pues no va a volver a hacer el Frenchy de siempre o no tiene solución. Muchos, qué triste, pues ustedes los han visto y los verán en videos cuando se caen del tren posterior, cuando ya no pueden caminar con sus paticas traseras porque hay compresiones, hay traumas, ya hay como patologías que se complican a su cuadro por ser bulldog. Entonces la alimentación o las proteínas que vemos adicionales o estos minerales, hay muchos nombres comerciales de alimentos y de suplementos para el cuidado óseo, pero en realidad lo que van a hacer es ayudar o a retrasar un poquito cuando se agudizan estas patologías. La única solución ahí ya muchas veces será quirúrgica, otras terapias con otros especialistas, pero en realidad no es tan relevante la alimentación cuando ya hay una compresión medular, cuando ya hay una hernia discal, cuando ya hay una displasia de cadera. Obvio, hay que reforzar con minerales, con muchas cosas, pero no en todos los países tenemos alimentos que nos ayuden específicamente a esto y quien lo va a determinar es el ortopedista.
Fantástico. Vamos con otra pregunta de las que recibimos y tenemos una de Fabi, Fabi Marín Erazo. La pregunta es sobre la piel, son muy delicados. Bueno, es una pregunta muy ambigua, entonces, ¿qué te parece si la combinamos con otra pregunta que tenemos, que es de una buena amiga de este podcast, que es Maracuyá? Pregunta sobre eczema, alergia a las comidas y alergia al césped. De cierta forma lo podemos agrupar con el tema gastrointestinal y pues con el tema de la piel. Entonces, ¿qué les podríamos decir sobre alergias a la piel, alergias al césped? Eh, ¿De dónde nacen? ¿Cómo se pueden controlar? Bueno, resulta que los bulldog, en la historia, que me imagino pues que todos los amantes de los bulldog francés, de todos los Frienchies, pues la han investigado, resulta que ellos no eran como los ven ahora. Ellos genéticamente eran diferentes y físicamente eran diferentes. Eran un poquito más altos, tenían un poquito más de trompa, pues sus condiciones físicas, lo que veíamos fenotípicamente, era muy diferente a lo que encontramos ahora. Al haber un cruce entre razas, porque por allá también tienen un poquito de bulldog inglés, de otros terrier, entonces al haber una mezcla, lo que estamos haciendo es que también potencializamos las enfermedades de X y las enfermedades de Y. Las patologías de piel principalmente se dan en los bulldog porque ellos desde su genética, por así decirlo, en un resumen muy breve y para que me entiendan, háganse de cuenta que los perritos de otras razas que no tienden a sufrir de procesos en la piel tienen una barrera cutánea que es así, que no permite que los hongos, las bacterias y los ácaros que están normalmente, porque todos tienen como una flora normal, están ahí, entonces no tienen cómo pasar, pero resulta que las de los bulldogs son como así, entonces fácilmente pueden entrar patógenos al sistema. Adicional, la respuesta que tienen inmune es exagerada ante cualquier microorganismo. Entonces, como que lleguen a atracarnos, estamos nosotros dos solos y llega una señora de 90 años con un bastón a atracarnos. Pues en realidad entre los dos nos vamos a defender y lo vamos a solucionar. Pero entonces el organismo de ellos no, esto sí, esto es muy difícil. Entonces llega la policía, llega el SMAT, llegan como 20 personas de refuerzo a atender una situación que no era tan grave. Entonces lo que hacen es una respuesta muy exagerada. Incluso si quieres, pues te voy a compartir como un texto para que tú lo compartas pues a las personas que siguen la página, en que es fácil de entenderlo y lo muestran con imágenes. Entonces dan una respuesta muy exagerada. Entonces, ¿a qué son alérgicos? A respirar, pueden ser alérgicos a todo, al aire, a la loción que tú usas, al jabón con el que lavas la ropa. A mí una vez me llegó un paciente que no encontrábamos qué era y determinamos que era la loción que se echaba la señora lo que detonaba. Entonces pueden ser alérgicos a tantas cosas por su condición genética. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Cuando llegan a la casa, en la edad que lleguen, pues yo siempre creo algo que se llama el diario o la libreta del paciente. La mejor forma de saber qué puede generar la alergia en mi perrito es darle el producto o el alimento a ver qué reacción tiene. Entonces, lo primero sería empezar con un alimento, el que te recomendó el médico veterinario. Empezar con ese alimento. Ay, es que yo le quiero dar fruta, papaya, pera, mango, las frutas que se les pueden dar. Entonces, en esa libretica lo que hacemos es decir, bueno, el día tal, yo recomiendo que estos alimentos se empiecen a introducir más o menos a los 4 o 5 meses o incluso me voy hasta los 6. Entonces, ese día pongo en mi libretica lo que le di y no le doy nada más diferente a eso, al cuido y al agua. Si empiezo a tocar y siento que hay una bolita de más, que se empezó a pelar, que se empezó a rascar, entonces inmediatamente ya sé que eso no se lo voy a dar o que generó vómito o que generó diarrea. Lo ideal sería que esperáramos por fruta o por producto más o menos hasta 3 4 semanas que se puede generar una respuesta alérgica a este producto. Pero digamos que haciéndolo con 2 semanas he tenido un buen resultado. Entonces lo primero es ir introduciendo las cosas nuevas
de forma gradual, llevando un control. Lo segundo es que, así como los niños, existen las golosinas de todas las formas, colores y sabores para los perros también. Entonces no es dejarnos llevar porque al perrito al frente le dan esto y qué rico, o paso por la tienda de mascotas y cómo no le voy a llevar algo. Pero es que a veces eso es contraproducente en pacientes que tienden a sufrir de tantas cosas. Entonces, si le cae mal en su sistema digestivo, no se va a reflejar en su pelaje porque solamente el casi que 40% del total de la sangre del paciente llega a nutrir esa piel, y si no llega con los nutrientes que necesitamos, pues entonces con qué se va a fortalecer. Entonces tiene que ser tanto ayudarle desde afuera como desde adentro. Desde adentro con una buena nutrición, no dándole todo lo que encuentran en la calle, desde afuera con un buen champú. Ahora hay hasta acondicionadores, tratamientos, queratinas. Podemos encontrar infinidad de productos que nos van a ayudar. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlas? Detectándolas a tiempo. Si tú ves que empiezan a rascarse mucho, lamerse las patas, no solamente es un indicativo de que hay un proceso dermatológico, sino que también puede haber un proceso gastrointestinal porque hay un reflujo. También la ansiedad, incluso tenemos estudios que nos muestran que casi que el 70% de los pacientes que empiezan a lamerse las paticas lo hacen también por aburrición y por llamar la atención. Entonces hay que determinar, bueno, esto es digestivo, dermatológico, esto es comportamental. Entonces siempre, si lo detectamos, llevarlo. Si en ese médico que lo vio vemos que no hay resultado, no nos vayamos para donde el médico de la otra cuadra, busquemos un dermatólogo. El dermatólogo es el que nos va a ayudar y no vamos a gastar 100.000 millones de pesos en 100 veterinarios diferentes, y cuando llegamos a donde el dermatólogo, ya el dermatólogo no tiene mucho por hacer porque ya agotaron muchos recursos. Un error gravísimo es los antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos cuando no sabemos si lo necesitan. Hay pacientes que solamente responden con baños medicados en la frecuencia que se indican. Hay pacientes que resuelven. Entonces, genéticamente ya está la condición. Podemos prevenirlo no dándole cualquier tipo de alimento. Si vemos que hay algo diferente en ellos, acudamos al médico veterinario. Las pipetas antipulgas, los medicamentos contra pulgas, garrapatas y ácaros también no son la solución, pero nos ayudan a tener un control de prevención de esta dermatitis alérgica por picadura de pulgas, que es muy común en los Frenchies. Entonces, siempre es como ser cuidadosos con los baños, con lo que le damos, el control de parásitos externos también, pero no se dejen coger ventaja. Creo que si vemos que hay un peloncito, si vemos que hay un cambio, acudamos al médico, y si no vemos resolución, no es porque el médico no sepa o sea un mal médico, es porque los Frenchies son complicados y los Bulldog pues tienden a sufrir de mil cosas y de pronto necesita una ayuda más especializada. Entonces es como no dejarse coger ventaja, no hacer todo lo que ven en internet, porque a veces veo unas cosas que yo digo, ¿por qué no eliminan el comentario? Que lo bañen con ivermectina, que le hagan esto. Hay cosas que ya están mandadas a recoger, incluso pueden ser tóxicas y pueden matar al paciente. Entonces es complicado decir cómo las prevenimos, sino que si las ven, alerta de una, buscar el especialista que él muy probablemente les va a ayudar a controlarlas. Perfecto. Y a ver, solo como para clarificar un poco en el contexto de la pregunta que nos hicieron, por acá había una que hacía relación al césped. Em, a ver, ¿hay algún color que esté como más predispuesto a tener esas complicaciones con agentes externos como el césped? ¿O es indistinto? Es Es todos, la respuesta es todos. Obviamente los pacientes que Ok, sean blancos, los pacientes que son más albinos, pues van a tender a sufrir más de procesos en piel ok. y se nota más. Los colores que son exóticos, que portan blue, que blue and tan, pues la verdad, desde mi experiencia, desde lo que he vivido,
lo que veo a diario, porque tuve el placer de trabajar con una dermatóloga veterinaria. Ella es la doctora Daniela Betancourt. Ella tiene pues como su clínica en Medellín y es la dermatóloga que atiende mis pacientes normalmente. Tuve la oportunidad y la verdad pues llegaban de todos los colores a consulta, pero se agravaban más en los blancos y en los que portan colores muy exóticos, pues que tú ves que casi Ok, que tienen 4 colores, pero en realidad el proceso genético es de todos por lo mismo, porque ya es genética que se agudice porque hay otros factores en ellos, por sus colores, porque todavía hay estudios que se están desarrollando para determinar si tenemos algún gen ligado solamente por un color, pero acá hay muchos genes ligados a la raza. Entonces puede pasarle al que tenga un color que no sea exótico y al que sea exótico, porque ya está en su genética. perfecto. Ok, tenemos otra pregunta bueno, está en ese mismo sentido. Esto lo envía Jen Mera 89. Dice, cuando le salen manchitas rojas, ¿es bueno administrarle loratadina? Bueno, hay medicamentos veterinarios propios que son Ujú. antihistamínicos que tienen un buen resultado. No podemos medicar a los pacientes, pues a nuestros perritos, sin saber el por qué y el para qué. Una historia, por ejemplo, así sencilla y triste. Resulta que una señora tenía un perrito, el perrito lo picó una abeja. Entonces, consultó en un grupo en Facebook, ¿ta? Entonces le dijeron, no, sí, dale loratadina, dale esto, no, pues lo medicaron. Dios mío, ¿cuál médico? La señora hizo lo que dijeron ahí y pasaron dos factores. Uno, cuando hay una reacción como una de estas que se empiezan a llenar pepitas o que se inflama la cara o que vemos, yo digo tulundrones, no sé cómo dirán allá, como pequeños morritos o pequeñas sobresalientes en la piel. La señora lo hizo, pero primero lo dosificaron mal, le recomendaron dos medicamentos que no se pueden administrar juntos porque hacen una interacción mala. Tristemente el paciente murió. Wow. Adicional a esto, el problema de las reacciones anafilácticas, pues me salió un poquito, pero como que me acordé, es importante que lo tengan en cuenta. Las reacciones anafilácticas, es decir, lo picó una abeja, le dimos algo, como cuando una persona come maní o un alimento que no le sienta bien, que ustedes ven que se inflaman. El problema no es solamente lo que ustedes ven físico, sino lo que pasa adentro. Sus vías aéreas también tienden a cerrarse y el paciente puede morir porque no respira. Entonces, no, si tú ves que le están saliendo manchitas, pues sí, la loratadina es un antihistamínico que le va a servir, pero a qué dosis y cada cuánto le pasa y cómo se lo damos y qué órganos pueden fallar si lo hacemos frecuentemente. Entonces, hay medicamentos veterinarios que son específicamente para los perros. Cuando no tenemos opciones porque no hay, pues sí recurrimos a los humanos o incluso en mi país y sé que en muchos hay fórmulas magistrales, mandamos a hacer medicamentos específicos para los pacientes. Entonces, yo no recomendaría que esa fuera la primera opción. Y si pasa muy recurrente es que algo está fallando y tenemos que buscar un especialista porque se están pasando estas bolitas. ¿Será un proceso dermatológico? ¿Será una alergia alimentaria? ¿Será una alergia ambiental a algo? ¿Será una dermatitis alérgica por picadura de pulgas? Entonces, antes de llenarlos de medicamentos, consultemos a ver qué nos puede decir el médico para dar una resolución adecuada al problema. Perfecto. Y bueno, tenemos una última pregunta que es bastante interesante. Es sobre el estornudo inverso. ¿Qué te parece el estornudo inverso? Cuéntanos, porfa, ¿qué La tan primera vez que lo, complicado puede llegar a ser? La primera vez que lo vi casi me desmayó, porque yo no era estudiante, no, pues no tenía ni idea. Cuando yo vi el perro decía yo, ay, se va a morir. Y yo salí corriendo con el perro para el veterinario, pues y mientras llegó a la veterinaria ya no tenía nada. Entonces, cuando eso, mi perrito tenía que por ahí unos 4 meses y vivía en un lugar donde hace mucho frío y el frío también Ok, puede ser un desencadenante. Los estornudos inversos o reversos son muy normales y muy frecuentes en los bulldog
y se da por esa misma condición anatómica de ser braquicefálico, el que ellos no tengan un hocico largo, sino que sean ñatos, de que tengan esas narinas completamente cerradas, nosotros decimos estenosis, el paladar blando, el paladar cuando nosotros tocamos el techo de la boquita, pues encima de la lengua, al fondo sentimos algo más blandito, ¿cierto? Ese paladar blando es muy elongado y a veces digamos que hay una sobrecarga negativa o hay un flujo que no deja pasar bien ese aire y se da el estornudo. ¿Qué podemos hacer? O tapar la nariz o abrir la boca. Si es muy frecuente, es decir, no es que mi perro en un día le pasa 10, 15 veces, en una semana le da 10 veces, hay que entrar a mirar más allá, porque pues el paciente no se va a morir porque le dé una vez, pero sí se puede complicar con que le dé 15 o 16 veces en un día. Entonces hay soluciones como ampliar las narinas, recortar ese paladar blando elongado, tienen unos sáculos laringeos que se hacen una eversión, entonces hay pacientes que se deben retirar, pero no es normal que lo hagan muy frecuentemente, tiene que haber algo que esté desencadenando. Y el estrés también, cuando están estresados y empiezan y respiran feo, hay un momento en el que nosotros también tenemos que estar pendientes del color de la lengüita y de las encías. Si se está poniendo azul, se está poniendo morado, no puede respirar y hay algo más que puede estar generando ese proceso. Es normal que pase por la raza, pero no debería pasar en muchas veces. La frecuencia también me indica de que hay algo malo, pues hay algo malo ya desde la raza por la condición, pero a qué punto me está afectando la salud y la calidad de vida de ese paciente y requiere un proceso quirúrgico. Yo la verdad recomiendo en la mayoría de los pacientes que se haga la ampliación de narinas, que se haga el recorte del paladar y casi que la mayoría pues, de los que se hacen los procedimientos no vuelven a tener una frecuencia alta en el estornudo inverso. Buenísimo. Y bueno, como para ya ir cerrando, em, afortunadamente tenemos audiencia en Colombia, tú estás en Medellín. ¿Cómo te puede contactar la comunidad de los Frenchy Lovers que están en Colombia, que nos escuchan desde allá? ¿Cómo pueden contactar contigo para consulta? ¿Cómo pueden consultar los servicios que das? ¿Cómo te encuentran en internet, en redes sociales? Bueno, en Instagram me encuentran como Veterinarias Arenao. En este espacio pues van a ver muchas cosas enfocadas como a la medicina preventiva de esta raza y muchas razas porque pues digamos que cuando ya uno empieza una especialidad le pasan muchas cosas a varios, así sean de razas diferentes. Entonces ahí van a encontrar tips sobre el estornudo inverso, vamos a hablar del síndrome de mala absorción que es muy común en los bulldog. Van a haber muchos tips y muchas cosas que son importantes como medicina preventiva. O sea, no van a encontrar como, ay, si le da esto, entonces dale esto y esto, que es la solución. No, porque hay que individualizar a los pacientes, pero sí cómo le vamos a dar calidad de vida a estos pacientes que tristemente son tan satanizados, que incluso en países ya no se pueden reproducir los pacientes que sean braquicefálicos por sus mismas condiciones de salud, que esto es un negocio que es muy redondo, que cada vez crece más. No sé cómo será en tu país o en otros países, pero en Colombia yo soy una de las como más, que más es como no compres, adopta, mira las condiciones que están estas mamás. En los rescates he tenido como casi historias muy tristes, pues de esas historias que uno nunca se imagina en qué condiciones pueden tener a una mamá de esos perritos que llegan a sus casas y no saben la cantidad de abandonos que hay también de esta misma raza porque no tienen con qué costear esta vida, porque es muy fácil comprarlo. Es muy fácil, por ejemplo, un paciente de estos en mi país oscila más o menos entre 1.800.000 hasta 15 millones de pesos. Entonces estamos hablando que son costos muy elevados cuando sí es muy fácil comprarlo, pero después manténgalo, llévelo al veterinario. Esto y esto, entonces ahí van a encontrar muchos tips. También si están en otras partes, tienen dudas, los podemos apoyar con los médicos tratantes por interconsultas virtuales. También lo hemos hecho con personas de otros países. Lo que necesiten, lo que de pronto una duda que tengan,
De pronto no puedo responder las dudas muy puntuales sin ver al paciente, pero de pronto sí los puedo orientar a qué paso deben seguir para que se pueda resolver más fácil y darle calidad de vida a esos pacientes. Perfecto, muchísimas gracias, Sara. Creo que nos quedó corto el tiempo realmente. Creo que podríamos seguir conversando sobre los Frenchies, sobre la medicina preventiva, además que es un tema que te gusta bastante. Yo siento que los Frenchy Lovers van a valorar mucho este contenido. Creo que el día de hoy hemos aprendido bastante contigo. Como decía hace un momento, pues, y tomando tus palabras, no se trata solo de darse estos golpes de culpa, sino también aprender de todo esto para no volver a cometer los mismos errores. Pues ya el día de hoy aprendí que Taste of the Wild no era la mejor opción. Y pues, como decía, lo importante es aprender. Me encantaría desde ya invitarte para que podamos hacer otro episodio en el futuro en el que podamos seguir conversando sobre las enfermedades del bulldog francés, medicina preventiva y de algún otro tema, pues que vayamos recibiendo consultas a través de la cuenta de Instagram @bulldogfrancescc. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? No, claro que sí, me cuentan, sacamos el espacio, hay mucho que tengo por compartir. En realidad estos espacios me gustan porque es una forma de ayudar a esos seres tan lindos, tan maravillosos que nos acompañan. Yo tengo dos, un inglés, una francés, y tengo hijos regados por todas partes porque rescatamos y los damos en adopción y mis pacientes. Entonces hay mucho que de pronto no conocemos, que desde la ignorancia o pues el no buscar, el no investigar o el creer más en Facebook que en un profesional, pero hay muchos colegas que sé que con todo el amor del mundo también se pueden prestar para estos espacios y les van a ayudar a ustedes a darle calidad de vida. Es que lo que necesitan ellos es como un cuidado especial para que después no lleguemos a unas condiciones críticas, que hay enfermedades que no podemos, digamos que erradicar de cero, no, pero sí podemos tratarlas. Y por ejemplo, puedo dar fe y testimonio de muchos pacientes que hemos rescatado, que hemos dado, pues que se han dado en adopción y que han tenido condiciones crónicas, o sea, condiciones que son pacientes que pueden estar al punto de una eutanasia, pero cuando llegan a un hogar donde se les da amor, donde se les da y se les brinda la calidad de vida que necesitan antes de buscar mil opciones en internet, tienen unas vidas muy felices. Ramona, mi perrita, la rescatamos hace 3 años de un criadero en muy malas condiciones y hoy doy fe y las personas que la conocen de que es una perrita sana, de que no le da alergias en la piel, pues a no ser de que como cualquier perro vaya y esculque donde no tiene que esculcar, pero son cosas más manejables que otras con otros pacientes. Entonces yo los invito siempre a investigar sobre la medicina preventiva, a no esperar a que el perrito se enferme, como mínimo 2 chequeos en el año, una ecografía, un examen de sangre. Si los vamos a desparasitar, entonces no ir a la veterinaria, me vendes este desparasitante, no, ¿y por qué lo vas a desparasitar? ¿Y contra qué lo vamos a desparasitar? Hacer un copriológico, no generemos resistencia, no demos antibióticos sin saber por qué. Entonces siempre la medicina preventiva es la base de todo, hacer las cosas conscientemente, apoyándose de un profesional y ver es que van a tener vidas saludables. Perfecto, Sara, de nuevo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para compartir en este espacio que, como te dije al inicio, es un espacio terapéutico y que además ayuda a toda la comunidad a cada día ser mejores propietarios, mejores tenedores de Frenchies, y no solo de Frenchies, sino de todas las razas que existen en el mundo. Em, Creo que este espacio pues, nos ayuda mucho a reflexionar sobre las cosas que hacemos y sobre cómo las podríamos hacer mejor. Algo como para cerrar, importante que destaco, Frenchy Lovers, 2 chequeos por lo menos al año. Si tienen, en el caso del estornudo inverso, si pasa una vez al día, puede ser algo pasajero, pero si pasa muchas veces en un día, puede ser algo que hay que tratar y corran al veterinario, por favor. No administren la aratadina, o por lo menos, a menos que tuvieran ya como una receta previa de un doctor que les diga, cuando les pase esto, dale esto de acá. Nada, creo que con eso finalizamos este episodio. De nuevo, muy agradecido contigo. Nada, creo que nos vemos en una próxima.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Síguele dando mucho cariño a tu Frenchy y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.